Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que nos observan el día de hoy en este evento tan importante para el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo como una de las actividades preparatorias al Congreso Internacional de Derecho Marítimo que se llevará a cabo en el mes de noviembre, 2, 3 y 4 de noviembre en Antigua Guatemala. Es para nosotros el día de hoy derivado de los principios, así como también las metas y postulados que la actual presidencia estableció en su plan de trabajo, el poder difundir todos estos temas tan importantes para el ámbito marítimo, también, entre otros, el ámbito portuario, el ámbito aduanero, la logística, y que estamos llevando hasta ustedes como estos temas preparatorios que van a permitir que todos conozcamos sobre los mismos y por supuesto que podamos ahondar en ellos. El día de hoy, antes de presentarles a quien será nuestro exponente internacional, tengo el gusto de darle la palabra al nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el doctor Omar Barrios Osorio, quien nos comentará sobre, creo que tengo un eco, quien nos comentará sobre la importancia de estas actividades y sobre todo la divulgación académica del ámbito marítimo, portuario, del derecho del mar, por supuesto. Así es que, doctor Omar Barrios Osorio, bienvenido y lo escuchamos en este momento. Muy bien, muy buenas tardes y buenas noches también por los cambios de horario a toda la comunidad iberoamericana y mundial. Realmente damos la grata bienvenida a todos los asistentes del presente webinario. Un especial agradecimiento al vicepresidente de la rama de Colombia, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, doctor Luis Chávez, que colabora con nosotros enorme en la administración y por supuesto en este evento tan especial que, como bien lo decía nuestra vicepresidenta de la rama de Guatemala y organizadora de estos foros, la doctora Camila Barrientos, estamos iniciando como elementos preparatorios al Congreso Internacional de Derecho Marítimo, el 23º Congreso, no lo olviden, 2, 3 y 4 de noviembre de 2022. Los esperamos aquí en la ciudad de Antigua Guatemala, en Guatemala. Damos también, por supuesto, y por supuesto un fuerte abrazo a todos los vicepresidentes e integrantes del IDM. Bueno, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, IDM por sus siglas, establece en sus estatutos las funciones de la organización internacional. Entre esas funciones se encuentra precisamente la divulgación de todo el conocimiento, el crecimiento del derecho marítimo en los países que lo integramos y la colaboración constante con todos los organismos internacionales, tanto también los gobiernos de cada país, así como todas aquellas personas e instituciones que se suman a esta noble visión de poder impulsar el derecho marítimo y la uniformidad de nuestros países. Pero bueno, esas funciones no se pueden lograr si no es con la participación decidida, la colaboración de las personas que integran el propio especiales que hemos tenido en nuestros webinarios. Y es así como hoy estamos dando la bienvenida y tengo el gusto pues también de saludarlos en esta actividad que viene siendo de relevancia para este crecimiento. Nuestras naciones pueden tomar cada quien su camino. Nuestros países pueden cada quien decidir la ruta que tomar. Pero si lo hacemos en conjunto, si lo hacemos unido, pues creo que efectivamente vamos a llevar más lejos. Y ese es el compromiso del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Unificar, unir, no solo la legislación marítima, sino que ese espíritu iberoamericano que siempre nos ha destacado frente a otras comunidades, colocando ese precedente de unidad, de esa prioridad de desarrollo de nuestras naciones, que muchas de ellas lo necesitan enorme, y por eso agradezco mucho que nos hayan apoyado en diciembre de 2021 para que la República de Guatemala sea la sede del IDM durante estos 2 años. Así que me siento gratamente emocionado y complacido de dar la bienvenida también en este evento y seguirles invitando a que participen, a colaboren, que estén activos, que pregunten, que hagan los comentarios, que refuten
podemos mejorar, porque es así como realmente tenemos que avanzar con esa madurez que nos permite dejar los egos personales y profesionales a un lado y nos ponemos esa capa de iberoamericanos, ese saco, ese traje, esa lucha, ese escudo de poder hacer mejores oportunidades para nuestras naciones desde la rama que nos toca a nosotros, que es el derecho marítimo. Bienvenidos y gracias por ser parte de esta actividad y estamos siempre para construir en conjuntos porque no olvidemos nuestro lema, el mar uniendo las naciones. Unámonos. Muchísimas gracias al doctor Omar Barrios Osorio por estas palabras y sobre todo por darnos la bienvenida a este ciclo de preparación, de actividades preparatorias al Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que también este año se realizará en conjunto con la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. En este momento, entonces, tengo el honor de presentar a quien el día de hoy será nuestro panelista y nuestro expositor y tendrá a cargo una exposición muy importante, un tema que todos debemos de conocer y que cuando estamos en este sector, cuando estamos en el sector marítimo, en el sector portuario, en el sector logístico, tenemos que conocer para poder aplicar también a todas aquellas operaciones que se realicen. En este caso, pues tenemos un tema muy interesante denominado seguridad marítima integral e interdicción. Este tema será expuesto el día de hoy por el doctor Luis Eduardo Chávez Perdomo, quien además es vicepresidente titular por la rama colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Como ustedes pueden ver, la expertise de Luis Eduardo Chávez Perdomo es bastante amplia, pero entre todo esto, pues debemos destacar que se encuentra especializado en Derecho Marítimo, en Estado Mayor, cuenta con un diplomado en Oceanopolítica, en Seguridad Integral Marítima. Además de todo esto, también tiene cursos en gestión de proyectos e inteligencia estratégica, es becario además del curso de gestión portuaria de la OEA CIP, Puertos del Estado, el cual cursó en Madrid, España. Es oficial superior de la Armada Nacional, en donde alcanzó el grado de coronel de Infantería de Marina, auditor en protección de buques e instalaciones portuarias, y perito naval avalado también por DIMAR en navegación, buceo y por supuesto en prevención de contaminación marina. Es consultor en seguridad, acreditado por Supervigilancia, y todo esto nos permite ver el amplio expertise de nuestro expositor el día de hoy sobre estos temas que son trascendentales para el sector. La seguridad integral, la seguridad marítima integral y por supuesto la interdicción también. Además de todo esto, pues esa experiencia la ha tomado de diversas consultorías en áreas marítimas, fluviales, portuarias y técnicas y de seguridad que ha realizado. Como ya lo mencionamos y recalcamos, es vicepresidente por la rama colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, además de que es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo y profesor universitario e investigador. Todo esto también podemos verlo en los libros que ha escrito sobre derecho náutico y consular marítimo colombiano, así como derecho internacional y del modo fluvial colombiano. Además de otras obras que podemos encontrar y que podemos compartir también con ustedes a través de nuestras diversas redes sociales que los invitamos a seguir. Y pues, estimado Luis Eduardo Chávez Perdomo, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. El Zoom es suyo en este momento y le agradecemos desde ya por el tiempo, por su apoyo y sobre todo por el conocimiento que nos brindará en esta sesión y que por supuesto aprovecharemos al máximo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy gentiles ustedes por esas palabras. Y bueno, y muy honrado de ser el primero también en estar en este ejercicio. Que lo que esta temática
tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista técnico. Y aquí vamos a entender dos situaciones importantes, y es que el tema de la seguridad normalmente tiene un apellido y en este caso tiene que ver con nuestro quehacer diario. Y comienzo por esta situación, pues la seguridad es una de las principales dimensiones del desarrollo humano y de acuerdo a los informes del PNUD, siempre se reclama que debe haber mayor participación activa por parte de las instituciones del Estado, y no solamente del Estado, sino de las demás instituciones para mejorar el grado de desarrollo de los países. Ese concepto de la seguridad clásica pues debe entonces culturales que tienen que ver en nuestro caso aplicado al transporte, a la cadena logística y que tienen que ver necesariamente al puerto. La doctrina chilena dice que el desarrollo nacional de las Fuerzas Armadas no se agota con las funciones meramente militares, sino que también en la participación de otras actividades que representan una contribución, especialmente las fuerzas marítimas, porque además dan apoyo sobre las bases de costas a los países que las tienen. Pero los que no, pues tendrán ríos y tendrán que hacer ejercicios tanto de diferentes jurisdicciones que les toca. Para las armadas proviene el control del uso económico del mar, donde las actividades de administración, vigilancia, fiscalización y mantenimiento del orden requieren necesariamente de un ejercicio para tener una trascendencia en el desarrollo nacional. En Colombia, por ejemplo, dice la DINMAR que se requiere de un equilibrio de los recursos de defensa para tener una atención a las necesidades de la fuerza estratégica capital, manteniendo la flota, estos son los buques, la diplomacia internacional, en armonía con la cobertura de las necesidades de la seguridad, las garantías de protección de los recursos estratégicos, el transporte marítimo, las líneas de comunicación, las actividades comerciales, el turismo, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección ambiental del medio marino. Y esto, si ustedes lo traspasan a otras épocas, realmente no ha cambiado. Cuando estamos hablando de por qué Venecia fue potencia, Venecia lo que hizo fue expandirse sobre el Adriático, llegar al Egeo, tener unas rutas de control, pero sobre todo dar seguridad. Entonces, aquí, poniéndolo ya en nuestro punto, la seguridad como sujeto tiene que tener en cuenta 4 aspectos importantes. Uno, la seguridad para el Estado. Otro, en cuanto a las relaciones internacionales, y es cómo ese Estado se relaciona con sus pares. El otro, específicamente a la protección del individuo, y el otro a la protección empresarial. Verán ustedes que en el desarrollo de este trabajo, de esta conferencia, vamos a tratar los 4 temas. Vamos a tener unas generalidades que van a depender, uno, del análisis de riesgos que nos van a ser determinadas por el lugar, las condiciones físicas, humanas, de los equipos de infraestructura y la perspectiva de lo que puede pasar, más una evaluación de factibilidad de la ocurrencia que nos va a dar un nivel de dificultad. Eso nos va a dar la seguridad. Y en el caso específico, pues nos va a dar la aplicación para la especialización de un tipo de seguridad. En los temas de seguridad marítima, tenemos 4 pilares importantes que son siempre nuestro derrotero. Son 3 elementos dados por el SOLAS, por el hilo. Entonces, la OMI nos dice que tenemos el SOLAS, tenemos el STCW, que es para tripulaciones, y el MARPOL para efectos de contaminación. El hilo y el STW tienen dos situaciones. Uno es para condiciones de trabajo, que es el MSL del 2006, y el STCW son las cualificaciones que debe tener esa marinería. Así, entonces vamos a tener una serie de obligaciones, tanto del Estado como del privado. El Estado nos va a dar los lineamientos, la exigibilidad de esas normas. Ahora, el Estado puede crear esas normas o puede adoptar unas normas.
por medio de convenios. Y el privado va a tener unos procesos de gestión y el cumplimiento a esos lineamientos que ya dio el Estado y que son parametrizados y exigibles por parte del Estado. Ahora, en todo ese proceso, tenemos unos temas que son transversales para ambos. Uno es la evaluación, otro la capacitación, mejoramiento, la adaptabilidad, no solamente de los equipos, sino de las personas, la investigación y la certificación. Y el tema de la certificación, hoy, por ejemplo, nuestra querida colega en Venezuela y ex vicepresidente de Venezuela, María, nos colocó un artículo diciendo, oiga, la certificación también puede ser digital. El hecho no es que sea digital o que sea ese proceso de esa casa clasificadora o certificadora realmente nos dé la seguridad para que ese buque, ese proceso o ese equipo realmente cumpla con las exigibilidades necesarias para que no vayamos a tener o por lo menos minimicemos los riesgos que pueden pasar. ¿Qué riesgos podemos tener? Pues tenemos piratería y seguridad marítima y recordemos que en el Caribe, si ustedes ven que da la OMI precisamente en el boletín de piratería y robo, Luis, disculpa, existen situaciones. solo ¿Sí? tu presentación no se está compartiendo. Oh, perdón. Un Oh, momentito. Compartir. Ah, creo que sí. ¿Ahora sí? ahora sí, gracias. Ok. ¿Ahora qué pasó? Bueno. Está compartiendo pantalla, sí. Disculpen, pero a veces nos muerde esto. ¿Pero estamos viéndola? Sí, ahora sí la vemos, aunque no en pantalla completa, pero sí la estamos viendo. Sí, ahora lo que no me está dando es porque... Espérate un momentito. Ahora sí. Excelente. Tenemos un mapa de riesgos. Entonces, hablaba del informe que da la OMI en temas de piratería y seguridad. En nuestro Caribe hay situaciones que tenemos que minimizar porque queda dentro de las 12 millas y entonces te manejan como una situación incidental policíaca, pero que tenemos que pararle bolas. Los temas de estabilidad de los megabuques y los megabuques como un todo pueden afectar, pero pueden maximizar la cadena logística, pero también pueden afectar el diseño y equipos de buques, la sujeción de la carga, inclusive en la cantidad de peso de la carga. Tenemos situaciones, por eso nació el BCG, los impactos en otros tópicos de seguridad como qué hacer con grandes cantidades de personas, cómo los estados tienen sistemas de búsqueda y rescate, qué situaciones y procedimientos debemos tener en cuenta, no solamente desde el punto de vista de indemnización, sino de ser efectivos para, por ejemplo, cargas peligrosas, la facilitación y cómo muchos estados, en vez de facilitar, a veces lo que hacemos es dificultar los temas de fuego, la navegación en sí, dependiendo de los lugares donde se haga, cómo se haga y, lógicamente, el factor humano. Esto es un mapa de riesgos general y esto nos puede dar a nosotros una serie de alternativas. Los riesgos en alta mar pues
efectivamente hay un aumento del tráfico marítimo y eso exige que haya más buques por controlar y cada vez son más grandes. Cada vez el puerto también hay una mayor exposición al medio ambiente por contaminación y por eso hay nuevas reglas tratando de bajar, por ejemplo, el azufre de estos buques y de cómo hacemos para ser efectivos en el cumplimiento de esas normativas para el aire, en este caso. Ni siquiera hemos hecho una medición en nuestros países. Hay un aumento de las actividades portuarias porque cada vez el buque es más grande, entonces cada vez van a necesitar más buques, más camiones. Hay un ascenso en las actividades ilícitas e ilegales y también hay un ascenso en las actividades ilegales a la sombra de las legales. A ver, ¿y esto cómo es? Pues en el transporte yo puedo transportar carga, normalmente la mayoría es legal, pero también puedo contaminarla. Entonces todo esto nos hace un espectro más amplio y es más complejo el control del mar. Cuando nosotros entonces hablamos de la seguridad integral marítima, hablamos de una gestión dirigida a minimizar el riesgo para el hombre, el medio ambiente y derivado del desarrollo transversal, que recoge los aspectos como normas, infraestructura, conocimiento, idoneidad, procesos y procedimientos de un Estado para garantizar la seguridad de las actividades que se desarrollan en el medio acuático o aquellas en virtud de la figura del Estado de abanderamiento o Estado rector del puerto. Y esto no solamente es la autoridad marítima, porque a veces nos encerramos en eso. En actividades de pesca, pues tendrá que estar la autoridad pesquera, pero en actividades, por ejemplo, de laborales, pues el Estado rector del puerto tendrá que mirarlo por ejemplo, por las oficinas de trabajo o los ministerios de trabajo regionales. Muchas veces, digamos que el mismo Estado no entiende que son parte de sus funciones como Estado rector del puerto. Así las cosas, la seguridad integral acuática, uno es la seguridad física y náutica, que es para evitar varaduras, encallamientos, colisiones, abordajes y tener una gente, digamos, cualificada. Una seguridad marítima y portuaria, que es el security, para evitar la piratería, el robo, la migración, los polizones. Una seguridad jurídica, que es muy importante, y eso tiene que ver también con el desarrollo de la uniformidad, de cómo lo aplico y cómo está el convenio, y esas reglas de juego deben ser claras, unas normas estándares de buenas prácticas náuticas y normas de tráfico marítimo que sean aplicables a todos lados, y muchas de las veces, por ejemplo, los estados, cuando tienen navegación en el inland, o sea, adentro y afuera, con comercio internacional, a veces a veces riñen, y necesariamente tenemos que hablar de la protección al medio ambiente marino, que es cada vez de mayor relevancia para evitar la contaminación. Ahorita hubo una expedición a la fosa chilena y lo primero que encontraron fueron bolsas de plástico. Entonces, esto es un tema que tenemos que meternos todos y como le digo yo al presidente, sin mar no hay buques y sin buques no hay transporte. Entonces, tenemos un gran espectro. Desde el cumplimiento de la legislación nacional y del derecho internacional de las obligaciones, pues tenemos que tener en cuenta que ese aspecto pues tendrá que ver con la protección de la vida humana, la libertad y seguridad de la navegación, la industria naviera y otras industrias marítimas, el control de los buques de bandera como Estado rector del puerto, los puertos e infraestructura marítima, qué tenemos, cómo lo hacemos, cómo lo concesionamos y para qué sirve. La seguridad de los buques bajo el pabellón en el inland, los recursos del medio marino, el comercio y el transporte, el medio ambiente y el patrimonio arqueológico subacuático. Este último es bien importante para los países caribeños. No podemos olvidar que la forma como franceses, ingleses y holandeses se hicieron en muchas partes de nuestras áreas a territorios fue con piratería. Y la piratería fue hundiendo buques, eso es una realidad. Así las cosas, ¿quiénes intervienen en este desarrollo de la seguridad? Pues tenemos que tener en cuenta que tenemos una carga, que tenemos que tener una tripulación y unos trabajadores portuarios que tienen que estar capacitados,
que tienen que estar realmente incentivados, pero que tienen que tener sobre todo las cualificaciones para ejercer. Tenemos que tener el puerto con su infraestructura y superestructura, y recuerden que es infra es abajo, lo que está allá en el mar, y supra es sobre la plancha, y todo el tema de sus equipos. Luces y vientos, porque pues el puerto no comienza en la instalación, el puerto comienza en la boya de mar, y en la boya de mar, en ese canal de acceso, pues pueden pasar muchas cosas, ya, y ahí está la operación de remolque, y está la operación donde llega el práctico, y todo eso nos va a llevar a tener una seguridad integral. La OMI entonces, ustedes saben, para el 2020 eran 274 miembros, pero en temas de seguridad, o más o menos, o más bien, la OMI hace una serie de documentos por medio de convenciones, protocolos, códigos, resoluciones, enmiendas o circulares que buscan precisamente tanto del buque como de las actividades que se desarrollan. La OMI es la agencia encargada por la ONU precisamente para tener condiciones y mejorar la navegación, pero siempre bajo condiciones de seguridad, y esas condiciones de seguridad tienen que ver incluso con los mares limpios. Hay un comité de seguridad marítima y ese subcomité, digamos, tiene varias pequeñas mesas de trabajo. Hay subcomités para transportes de carga, para navegación, para la prevención y lucha contra la contaminación, la construcción del buque, el factor humano, la implementación de instrumentos de la OMI y el subcomité de sistemas de equipos del buque. Entonces, como vemos, es un tema que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro trabajo. El SOLAS realmente es el antecedente más importante, recuerden el Titanic, pero esta seguridad de vida en el mar nos da los estándares mínimos para la seguridad en la construcción y en operaciones del buque. El estado de bandera, donde ese buque se registra, o el estado rector del puerto, donde ese buque visita. En este momento, pues como dijimos, creo que aquí hay una diferencia con la anterior, tal vez sí. Pero lo más importante es que a la fecha, en su versión refundida, el 2009, el convenio ha tenido 36 enmiendas hasta el 2017. Y yo hablo que el SOLAS es todo un sistema de gestión de seguridad. Aquí tenemos el ISM, el PBIP, tenemos el IMDG Code, que es precisamente para cargas peligrosas. Tiene todos los sistemas para la navegación, transportes de carga, dispositivos, la construcción. Todos son una serie de elementos mínimos exigibles que debe cumplir el buque. El AIS es para la seguridad de la navegación, comunicaciones y medidas especiales para la seguridad. Así entonces, el SOLAS, mirando ya todo digamos, los convenios que se tienen, necesariamente para el cumplimiento del ejercicio de la seguridad tenemos que cumplir con francobordos, con abordajes o prevención de abordajes más bien, con la formación y titulación para gente de mar o gente de pesca, la seguridad de los contenedores y la seguridad en la construcción de esos contenedores, la seguridad de los buques pesqueros, el SOLAS del 74, búsqueda y rescate, comunicaciones, restos náufragos. Todos estos realmente lo que nos dan es una serie de inputs que nos obligan al cumplimiento de que se haga una navegación. Y esta seguridad impactará necesariamente en el aspecto de navegabilidad del buque para que sirva o no para las condiciones que se requieren. Así entonces vamos a tratar el tema del ISM. El ISM busca garantizar la seguridad marítima, evita las lesiones de personas o pérdidas de vidas humanas, evita afecciones al medio ambiente, pero además es un sistema de gestión de seguridad que está estructurado y documentado, y eso es lo importante, donde nos da unos principios de seguridad y de protección al medio ambiente.
Siempre vamos a tener en cuenta esos dos aspectos. Establecer prácticas de seguridad en las operaciones de buque y en el medio de trabajo, o sea que incluye no solamente lo que está pasando a bordo, y conocer, tomar precauciones contra los riesgos de las operaciones de la nave y el medio ambiente. Además, es un sistema que requiere un documento de cumplimiento, que es la evidencia objetiva que me da a mí la prueba precisamente de que estoy cumpliendo. ¿Qué puede pasar entre el ISG y el PIP? El ISG trata de la seguridad de la navegación, entendida como las medidas y procedimientos destinados a procurar una navegación más segura desde el punto de vista de equipamiento, mantenimiento, administración y navegación del buque. Mientras que el PIP es de la seguridad marítima, entendida como las medidas y procedimientos destinados a evitar posibles ataques terroristas a los buques e instalaciones portuarias o a los que sean utilizados para cometer atentados terroristas contra objetivos no relacionados con actividades marítimas. Sin embargo, para poder entender ese tema de seguridad marítima del PIP, no me puedo limitar simplemente digamos, al perímetro, sino que tengo que mirar cómo está, por ejemplo, la instalación, sus equipos, su mantenimiento, incluso las obras de. En cuanto a esa gestión implementada por las compañías de los operadores portuarios con el ISG, tenemos que tener en cuenta que se busca mejorar la seguridad de la industria marítima, reducir la contaminación proveniente de buques y reconocer y aceptar otros instrumentos internacionales. Y esto ha venido, digamos, migrando y mejorando a partir del capítulo 9 del SOLAS. Viene la resolución 647 a la 680, luego la 741 y por último la 788. Esto es lo que nos está regulando en el día de hoy. El capítulo SOLAS, el capítulo 9 del SOLAS, que es el PIP, tiene unas condiciones generales, unas definiciones, un ámbito de aplicación, unos requerimientos específicos, las certificaciones, las condiciones de mantenimiento y verificación. Y estas, digamos que son las resoluciones de ISG que se han dado durante el tiempo a partir del 2002 y que pues nos dan una serie de trabajos que ha hecho la OMI específicamente en mejorar las condiciones de exigibilidad, tanto de abanderamiento como del cumplimiento por parte de quien abandera. Aquí hay un tema interesantísimo que habla de la persona designada en tierra. Y esa persona designada en tierra no necesariamente tiene que ser tripulante. Pero, ¿qué pasa? Es la persona que se encarga de la seguridad marítima. Además, es la que hace la gestión, digamos, la que lleva el control de las operaciones y da los lineamientos y hace el cumplimiento de los procedimientos para que esa operación que se realice en tierra sea segura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues planear qué se hace, hacerlo planeado, hacer bien lo que se hace la primera vez y no estar repitiendo, prevenir fallas, errores, condiciones inseguras o incidentes o accidentes y asegurar los requerimientos. Como se dieron cuenta, hasta el momento hemos hecho un ejercicio donde tanto la autoridad como en este caso el privado tienen unas obligaciones por qué cumplir en temas marítimos. Dentro de esos objetivos también tenemos que tener en cuenta que se debe garantizar la seguridad personal en las operaciones, no solamente de los que estén a bordo, sino de cualquier persona, si va el perito, si van los buzos, si va cualquier persona, inclusive en actos simples como logística. Prevenir necesariamente la contaminación acuática, cumplir con las leyes y regulaciones, tener los sistemas y los modos para prepararse en casos de emergencia, mejorar las prácticas de seguridad. Y, por ejemplo, una cosa sencillísima es mirar la fecha de vencimiento de los botiquines. Es una cosa que tiene que estarse muy a tono y normalmente lo van a revisar. Ese modelo de gestión, pues necesariamente tiene que tener un mejoramiento continuo, pues porque toda empresa tiene una política de seguridad, una planificación, una implementación y operación, la verificación y la revisión de la gerencia, pero esto se encierra una serie de elementos
que buscan establecer compromisos y tomar las decisiones adecuadas para definir propósitos y establecer qué vamos a hacer en caso de asegurar además capacidades para actuar en el apoyo a objetivos y evaluar continuamente el desempeño para aprender a mejorar. Y aquí viene una pregunta: ¿seguridad o protección? Y en esto tenemos que tener en cuenta que podría parecerse, pero el español es confuso. Y el safety lo tenemos que hablar como los riesgos accidentales acuñados para seguridad relacionada con riesgos de origen técnico, laboral o natural. Ojo, técnico, natural o laboral. Mientras que el security está utilizando, digamos, para la seguridad relacionada con origen antisocial. O sea que está provocado intencionalmente por personas que quieren causar un daño a otras personas o cosas. El safety está dirigido a las personas, el security al patrimonio. Como hemos visto y seguimos desarrollando en nuestro complejo mundo, siempre habrá más amenazas y cada vez aspectos nacionales, geopolíticos o económicos harán que exista una serie de situaciones que pueden hacer más complejo ese control. El narcotráfico, las cargas ilegales, el contrabando, la migración ilegal, el hurto o el robo a mano armada, la piratería, el terrorismo. Hoy muy de moda la pesca no declarada o no reglamentada y las prácticas inseguras de navegación. Todas estas son amenazas que hoy tenemos. Y tenemos que tener entonces unos objetivos estratégicos para manejar cómo lo vamos a manejar, teniendo en cuenta que ya tenemos un SOLAS, que tenemos un SAR para asistencia, que tenemos una serie de documentos y convenciones unificados como el MARPOL o como las actividades de pesca o Atenas para pasajeros, las convenciones de Torremolinos y Atenas y ahora la de Johannesburgo, pues realmente sean aplicables. Y el ser aplicables no es simplemente que el país firme, es cómo lo estandariza, cómo lo maneja y cómo lo exige. Entonces vemos que aspectos. Y dentro de esas temáticas incluye la construcción de la nave, los equipos de dotación, el tipo de carga, el tipo de buques y sus características, la prevención de la contaminación marina, no necesariamente por cargas peligrosas, comunicaciones, capacitación y entrenamiento, legalidad, universalidad, facilitación de comercio, seguros, todo esto, todo este gran espectro nos da la seguridad. Entonces deja de ser la palabra simple de seguridad marítima y como lo vimos, sino que encierra toda la grande cantidad de aspectos que nos dan no solamente la navegabilidad, sino nos dan la tranquilidad de que esa carga llegará a su sitio. En Colombia, y pongo ejemplo de mi país, hemos firmado estos convenios, el FAL, el de líneas de carga, el TONES, el FON, el COLREC, el MARPOL, el SAR, el STCW, el CLC del 92 y lógicamente el constitutivo de la OMI. Y cada país, de acuerdo a sus necesidades, pues mirará cuál convenio o código aceptará. Lo cierto es que estos son estándares mínimos que el Estado, como Estado rector de puerto de abanderamiento, tendrá que exigir y en desarrollo de la uniformidad se hace que se haga un cumplimiento mínimo. Así las cosas, dentro de ese gran esquema, pues hay unas regulaciones nacionales o internacionales, dependiendo, si las nacionales necesariamente las hace el Estado y generalmente lo que hace es desglosar lo que ya hizo, digamos que con sus pares en cuanto a regulaciones internacionales. Y este tema de protección, seguridad y cuidado ambiental lo tendrá que ser exigible para sus buques de bandera nacional y en función del Estado rector de puerto hará lo mismo para los buques de otras banderas. Así, entonces, que dentro de esas misiones, esas autoridades
tendrán que tener en cuenta la seguridad de la navegación, la protección ambiental, la seguridad pública y portuaria y la protección marítima. Pero ojo, recuerden que la seguridad de la navegación no solamente es el desarrollo de ir de un lado a otro, porque ¿quién lo lleva? Entonces, esas personas que hacen esa actividad se encuentran dentro de la seguridad de la navegación y tienen que ser necesariamente revisadas. Las instituciones para la seguridad marítima integral, por ejemplo, en Colombia tenemos el Estado ribereño, que es para todos igual, el Estado de banderamiento o el Estado rector del puerto, pero lo que sí puede cambiar es los marcos legales. En Colombia tendremos la Constitución, la Constitución Nacional del 91, la Ley 10 del 78, que tiene parámetros muy parecidos a la CONVEMAR, los tratados limítrofes, y aunque no somos firmantes, la CONVEMAR del 82 para todos es referente en cuanto a las 12, 24 o 200 millas. El estado de abanderamiento pues tiene que ver con todos los convenios de la OMI, tenemos un acuerdo de interdicción marítima entre Colombia y Estados Unidos y una serie de decretos reglamentando el uso y las actividades que se desarrollan en el mar. Y en cuanto al estado rector del puerto, pues necesariamente tenemos que ver con lo mismo, incluso con el estado de abanderamiento en Colombia. Ahora, ¿qué roles cumple esa autoridad portuaria, esa autoridad marítima? Pues ya dijimos que hay una seguridad de la navegación, protección marítima, protección ambiental y seguridad, pero aquí lo más importante es que esas actividades tienen unas caracterizaciones funcionales. Esas administraciones marítimas y guardacostas, pues necesariamente tendrán un estado ribereño, un estado de pabellón y un estado rector del puerto. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos que bajo el decreto 1874 del 79 se crea el cuerpo de guardacostas. Otros estados no tienen sino cuerpos de guardacostas. Y este es el ejercicio policivo precisamente que ya no hacen en el puerto, sino más allá. Esas actuaciones, ¿qué actuaciones se tienen como estado de abanderamiento? Pues activas y técnicas de los buques con derecho a enarbolar el pabellón colombiano, reconocimiento y certificación de buques, aspectos de proyectos, diseños y construcciones, compartimentación, estabilidad e instalación de una planta propulsora eléctrica, prevención y detención de extinción de incendios, medios para prevenir abordajes, formación y titulación de las personas, asignación de las dotaciones mínimas, y ese es un tema que a veces queda volando. En calidad de Estado ribereño, pues gestiona un programa prescriptivo a fin de regular la navegación en aguas abiertas, centros de tráfico, planes de búsqueda y salvamento, planes de asistencia a buques, planes de contingencia y planes de protección a instalaciones portuarias. Y como Estado rector del puerto, pues también tiene una función de naturaleza preventiva y correctiva. Se aplica a los buques extranjeros que recalen voluntariamente en su puerto. Son procedimientos uniformes. Se identifican deficiencias que afectan la seguridad del buque, el equipo o la tripulación. Y el acuerdo latinoamericano sobre estados de rector del puerto, pues nos da unos lineamientos que también son exigibles en los puertos de Sudamérica, pero en el Caribe también con el ROCACRA. Y aquí tenemos que entender unas definiciones que a veces la norma es clara. La diferencia entre suceso de protección y suceso de protección marítima, porque a veces lo vemos como incidente o simplemente como un hecho. Entonces, este suceso es la interrupción o alteración histórica o social o política del curso normal de las cosas, que merece ese resultado. Y la protección viene del latín de protectio, que es la acción o efecto de proteger. Por eso entendemos que ese suceso de protección marítima es un hecho materializado, el cual logra vulnerar el esquema de protección previamente establecido en una instalación portuaria o en un buque. Esto es muy importante, sobre todo cuando, por ejemplo, hoy estamos convulsionados con situaciones políticas que las personas creen que lo más fácil es atacar un puerto. El año pasado tuvimos una situación desafortunadamente en Colombia, pero ha pasado en Perú y ha pasado en muchas partes de la geografía mundial,
este tipo de sucesos de protección marítima. Ahora bien, ¿cómo también podemos afectar en los aspectos portuarios? La contaminación de la carga, sobre todo la de contenedores, los artefactos pegados al casco de la motonave, intimidaciones o sobornos, sobre todo a los transportadores, la complicidad de esquemas con esquemas de vigilancia, mayor concurrencia por propias áreas o tránsito, la vulnerabilidad en la interfaz buque-puerto o simplemente por amenazas mayores a embarcaciones o en plataformas de operaciones. Yo soy de los que, analizando, me puse a hablar de que existe una legislación inversa en los temas marítimos. ¿Por qué? Porque primero comenzó el buque, luego comenzó el medio ambiente, luego el puerto y luego la carga. Y en este ejercicio, de las últimas situaciones que se registraron fue el BMG, que es el peso de contenedores. Entonces vamos de más allá a más puntual, con un desarrollo que cada punto nos exige más elementos a tener en cuenta para minimizar los incidentes que puedan causarse. Así, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, una mala estiva o simplemente un sobrepeso de carga. Pero el sobrepeso de carga no solamente es con cargadores, sino partiendo inclusive estructuras de los buques. Ahora, ayer salió una noticia muy interesante. Otra vez el canal del Suez, pero ¿qué tanto la seguridad o la inseguridad que tenemos hoy en estos canales? Entonces, a última hora, más o menos ayer, el 31, se interrumpió la navegación sobre el canal del Suez. El buque petrolero Affinity, que es indonesio, pues se encalló. Puede haber una responsabilidad del piloto. Seguramente los remolcadores hubo problemas de comunicación. Pero aquí el problema no es tanto que exista o no, o que no pueda existir. Es qué medidas tenemos que tomar, porque ya la Evergreen nos tomó más o menos 20 o 25 días parados, afecta a la cadena logística, afecta a los precios, afecta a todo, pero esto es un tema de seguridad. Entonces, ¿será que tenemos que hacer buques más pequeños? ¿Será que tenemos que hacer puntos de control de carga? ¿Será que tenemos que tener unos rieles que ayuden a guiar ese buque, además para, por ejemplo, canales angostos? ¿O será que esos canales angostos no podrán ser navegables no solo en profundidad, sino que tendrán que tener una anchura suficiente para los buques o megabuques que tenemos hoy? Esas todas son preguntas que nos tenemos que hacer hoy y que afectan necesariamente la navegación y afectan la seguridad. Para los países que tienen utilización de ríos navegables, pues esto también se aplica a la seguridad fluvial, entendiendo que tenemos unos componentes de personal, de condiciones de operación de las embarcaciones, de la construcción de los astilleros y el control de los mismos, de la administración y mantenimiento y conocimiento del río, que eso es más complejo, porque aquí hablamos de canales, de señalización, de hidrovías, de las empresas de transporte, la vigilancia, control e inspección, quién la hace, la asistencia y salvamento, la seguridad y defensa, la regulación, la coordinación y la investigación de las normas, digamos que de tránsito o de transporte. Todo eso nos da la seguridad que, sumado a la vigilancia y control, pues realmente nos daría una seguridad integral fluvial. Eso desde el punto de vista práctico, táctico y operacional, tanto para la exigibilidad del Estado como para el cumplimiento por parte de las empresas. Y ahora nos vamos a hablar un poquito más en cuanto a lo que pasa con relaciones internacionales en interdicción. La interdicción es un método que se tiene hoy. Tenemos una realidad. Tenemos narcotráfico, terrorismo, tráfico ilícito de armas, hay trata de blancas, hay migraciones grandísimas,
asaltos armados, contrabando y desastres naturales. Todo esto está pasando. Y lo que sí sabemos es que el mar es infinito. El control del mar está condicionado a la presencia de una flota para tener las características de local, imperfecto, temporal y contemporáneo. Esto lo decía un almirante de los Estados Unidos. Y lo mismo se pasa en el río. O sea, estos 4 factores de que el control de la flota es local, imperfecto, temporal o incompleto, pasa lo mismo tanto en cualquier espacio acuático. Porque si yo pongo un medio de control que es un buque con sus radares, pues me alcanza solamente para lo que le da el alcance de sus equipos. En nuestro caso, en nuestro mar casi que es de 1 millón de kilómetros cuadrados, es el 44, casi 45% del territorio nacional, 9 fronteras marítimas, 12 departamentos, 47 municipios costeros, el 12% de la población nacional, las reservas más grandes de la biosfera, 11 áreas protegidas, 9 zonas portuarias, y bueno, estos son nuestros números. ¿Qué es ¿Cuáles son las bases de ese acuerdo? Primero, que hay una aceptación de la soberanía de los 2 países en cuanto a cuáles son nuestras líneas de base, y a partir de ahí comenzar a conocer cuáles son los límites y hasta dónde llegan la jurisdicción marítima de cada uno de los 2 países. Segundo, se aceptan los principios de derecho internacional, y esto quiere decir que ambos equiparan las situaciones en cualquiera de los 2 mares. Lo que pasa es que aquí también hay un tema de equipos. Y lo más importante es una cooperación mutua, que es un ataque integral en todos los frentes, buscando una responsabilidad compartida en un problema interméstico. Y recuerden que interméstico es que se genera en un lado, pero que tiene consecuencias en otro lado. La Convención Única del 61 sobre estupefacientes y su protocolo del 72 dice, oiga, tenemos que tomar medidas específicas para el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Y entre los estados deben buscar la forma de cooperar, y cualquier estado puede solicitar a otro el desarrollo de esa cooperación. Hay 2 instrumentos interesantes, como el derecho de visita y el derecho de persecución, que están dados en la CONVEMAR, y la Convención de Viena del 88 habla específicamente de que los estados, cuando existe un tráfico ilícito del mar, pueden hacer un desarrollo de cooperación, para lo cual deben establecer una serie de acuerdos bilaterales. Viena, por su parte, nos trata de temas como la extraterritorialidad, el decomiso, la extradición, la utilización de agentes provocadores, el control de precursores, erradicación de cultivos. Habla también del tráfico del mar y habla de la solicitud expresa de asistencia en alta mar con autorización del gobierno. Esto es importante porque digamos que nos da alineado con esto, el tratado o el acuerdo de interdicción, realmente lo que busca es cumplir la norma internacional para poder ser un instrumento que en aguas más allá de la zona donde se tiene plena soberanía se pueda actuar. Los objetivos: combatir efectivamente el tráfico ilícito de drogas. Y esto tiene que ver también con temas hasta de extradición. Fortalecer los procedimientos bilaterales. Tener unos protocolos de visita y medidas de interdicción sobre naves en jurisdicciones que no son propias. ¿Cuáles son los elementos del acuerdo? El respeto a la soberanía e integridad nacional. Los buques privados y comerciales que tengan nacionalidad colombiana o estadounidense, pues son los que tienen esa
a los que se les puede hacer ese tipo de inspecciones. Debe haber unas bases razonables para sospechar que el buque está involucrado en tráfico ilícito. Y esto requiere de un ejercicio de coordinación y de inteligencia por parte de los estados, y es de ambos. Hay un procedimiento expeditos de visita y registro para la verificación de la nacionalidad del buque y la autorización de visita y registro. ¿Qué elementos se tienen acá? Pues primero, compartir una información táctica, una relación entre los centros de operaciones, una detección y monitoreo de las aeronaves sospechosas y una reciprocidad. Además, mejorar el tiempo de respuesta por parte de los centros de operaciones para que precisamente se pueda actuar de una forma adecuada. Entonces, dentro de ese proceso, necesariamente tendrá que haber un desarrollo de búsqueda de información, un desarrollo de la detección, dónde está la clasificación de ese tipo de información, el monitoreo, un seguimiento, interceptación, que es el momento de la llegada ya cuando el buque está navegando, el arresto y la judicialización. Todo esto está, digamos, reglado de tal forma que facilite la forma de actuación. Hablamos del derecho de visita, que nos trae la Convemar, específicamente, salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por el tratado, un buque de guerra que se encuentre en el mar, en alta mar, y recuerden que alta mar es más allá de las 200, que no goce de completa inmunidad, pues tendrá derecho de visita. Y normalmente están alineados a todo lo que tenga que ver con los delitos marítimos. Pasa lo mismo con el derecho de visita, que lo vamos a pasar rápidamente. Y entonces definimos esa interdicción marítima como las operaciones en que el Estado puede querer interceptar buques en el mar para proteger sus intereses de seguridad nacional, debido a que sus jurisdicciones o en su jurisdicción se están desarrollando actividades ilícitas. Ahora bien, una cosa que tenemos que preguntarnos es si solamente sería aplicable para el narcotráfico o para pesca ilegal. Si el Estado decide, o más bien los estados deciden ampliar este tipo de coberturas, podría ser incluso para efectos, por ejemplo, como pesca ilegal, que hoy está tan de moda y que realmente está haciendo un daño grandísimo. En aspectos fluviales, este se puede hacer de acuerdo a la Convención de Helsinki en su artículo 15. Y aquí vemos una serie de evolución de los diferentes métodos que han desarrollado desde el 93 hasta el 2014, pero donde vemos desde los contenedores, los pesqueros o digamos sumergibles, y lo último es boyas con GPS que permiten ese tipo de transporte. Bueno, esto era lo que quería decirles hoy a ustedes. Lo miramos la seguridad desde todos los aspectos, desde el Estado, desde las relaciones internacionales, desde la aplicación a la empresa y la exigibilidad por parte del Estado en sus lineamientos, y que nos da realmente una serie de un cúmulo de conocimientos que nos permite ver si estamos o no exigiendo en aspectos portuarios. Esto es aplicable, por ejemplo, en temas de manejo de cargas, pero también en los cuadros de mantenimiento de equipos, de la idoneidad de las personas que están manejando los equipos. Y una cosa que a veces se nos olvida en los puertos es qué infraestructura tengo yo y cómo la estoy manejando. Y eso tiene que ver también con el tema de contratación, que cómo yo hago como Estado que esas asociaciones que vienen a invertir en mi país cumplan con lo que yo requiero y no con lo que ellos solamente necesitan. Porque pues normalmente van a buscar lo más barato, pero yo tengo que tener unos mínimos técnicos que tienen que ver con estos aspectos de seguridad.
Bueno, eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Luis. Definitivamente aprendimos muchísimo y toda la explicación que nos diste desde, pues, la seguridad, diferencias con protección y todos estos aspectos tan importantes son necesarios para que podamos comprender mejor esta temática y, por supuesto, ponerlas en práctica. En este momento, el presidente Omar Barrios Osorio te hará una pregunta, por lo que le dejo la palabra para que la realice y de igual forma, posteriormente estaremos realizando otras preguntas que estaba viendo que nuestros espectadores tienen. Muchísimas gracias, doctora Barrientos. Y bueno, por supuesto, gracias, Luis. Como tú sabes, a mí me toca ver mucho el tema de combate a crimen organizado y cada día los temas en los aspectos de las actividades marítimas se enfrentan muchísimo los problemas que los países latinoamericanos sufrimos con el tema de narcotráfico, que es uno de los principales aspectos que nos tocan ver de las consecuencias que tiene que enfrentar el transporte marítimo, los puertos y todo. ¿Cómo está enfocando la seguridad marítima esos retos que son actividades de estructuras criminales grandes, que pues la seguridad marítima se diseñó para cuestiones de protección a la vida humana, para cuestiones ambientales, pero que está también teniendo que ingresar a enfrentar retos que no le, desde mi punto de vista, pues no le deberían de corresponder, serían otras organizaciones, pero que están inmersos. Por ejemplo, tú lo puedes ver con el Código de Protección de Instalaciones y de buques, con el COPIP, que pues esas mismas medidas antiterrorismo sirven también para enfrentar muchas veces el crimen organizado. ¿Cómo enfoca la seguridad marítima esos retos que no son propios de su naturaleza, pero que están inmersos hoy en día en las actividades y que afectan muchísimo pues al comercio internacional? Gracias, Luis. Interesantísima la pregunta porque así como hablábamos de una seguridad inversa que iba del mar hacia adentro, ya ni siquiera estamos dentro de la instalación, sino estamos dentro de la instalación donde se hace la producción. Entonces, digamos que la cadena logística se amplió, no solamente desde el punto de los Incoterms, de los términos de negociación, sino en el término del rango de aplicación de los sistemas de gestión de seguridad. Entonces, indudablemente, tú acabas de decir una cosa que no es mentira. Tenemos una serie de organizaciones. En Colombia tenemos una serie, ya los carteles colombianos no existen, ahora venezolano, donde realmente no es de bandera, sino es digamos, de las formas de actuar y todas esas cosas. Lo que les quiero decir es que esto no tiene nacionalidad, que el ejercicio de la práctica de la seguridad, o más bien de prácticas seguras, no se puede limitar simplemente al ejercicio de navegación o focalizarlo dentro de un aspecto meramente portuario y marítimo, sino que la cadena logística necesariamente tiene que alargarse. Y esto para prevenir que nuestra carga sea contaminada, esto para prevenir que los procesos de contratación de las personas, por ejemplo, de los concesionarios del puerto o de operadores portuarios, no vayan a impactarnos. Y siempre vamos a tener el riesgo. Por eso tenemos que estar haciendo un ejercicio continuo de revisión y uno de los mayores elementos es la permeabilidad de las personas. Tenemos que implementar más equipos, redundancia de equipos y digamos que una colaboración estricta no solamente con nuestros socios portuarios, sino con todo el desarrollo de operaciones. Esto es muy importante. El puerto y la autoridad portuaria tienen que tener necesariamente una coordinación día a día con los elementos de organismos de control, sea la fiscalía, sea la policía, la marina o los guardacostas, pero que todos esos trabajos sean conjuntos. Esto para
cargas ilícitas que no necesariamente son drogas, puede ser personas, ¿no? Porque también pasa. Entonces, ahora, Centroamérica y desde el Golfo de Darién hasta México, todo se convirtió en un corredor grande de tránsito de personas, no solamente es terrestre. Entonces, esto y lo otro es que las rutas, digamos, de transporte o de tránsito de personas, de cosas, para este tipo de actividades son las mismas, no importa si son personas o cosas. Entonces, es ampliarlo mucho más, tiene que haber colaboración, tiene que ampliar los sistemas de gestión hacia el punto donde se fabrican o donde llegan, y evitar, digamos, y tener redundancia en sistemas tanto de gestión como en sistemas operativos para minimizar este tipo de situaciones o de riesgos. Como les digo, el tema de seguridad no lo podemos limitar simplemente a la carga, que es lo que más se ve, porque si queremos hacer un ejercicio juicioso, tenemos que mirar todos los aspectos. Incluso, no sé si les pase, pero puede pasar. Las luces de los canales de navegación deben tener unos colores, unas itinerancias, y como hay personas, y como tienen, digamos, alimentación solar, hay personas que se la roban. Entonces, eso es un tema que impacta necesariamente a la navegación, que impacta a la cadena logística, que impacta al puerto, pero que todas tienen que estar dentro de ese ejercicio. Que a veces uno diría, oiga, ¿qué tiene que ver eso? Pero es que eso además está dentro de un convenio, ¿no? Entonces, no sé si te respondí, pero creo que por ahí es la cosa. Desde Muchísimas mi punto de gracias, vista. Luis. Realmente, pues tu respuesta fue muy amplia y quedó todo muy claro. Y tengo otra pregunta para ti, Luis, considero que es muy importante y nos la plantea pues también alguien que ha estado en el tema por más de 17 años, en el tema específicamente de protección. Y la pregunta ¿es conveniente enmendar el código PBIP después de 18 años de implementado, ya que el escenario del 2004 no es el mismo de hoy? Han cambiado las amenazas, la tecnología y los puertos. Bueno, realmente el código es totalmente adaptable. Lo primero que tiene que hacer usted es mirar cuáles son, o sea, hasta tiene 3 estadios y en cada estadio tiene que tener diferentes tareas para mejorar sí o no. Cuando habla de infraestructura, pues se incluyen las ciberamenazas. No quiere decir que uno vaya por fuera del otro. Cuando hablan de sistemas digamos, de colocación de cargas por buzos, lo que pasa es que los riesgos se han multiplicado, pero a mí me parece que el proceso de enmendar depende más de cómo usted como autoridad exige y de cómo usted como instalación portuaria ve la cantidad de situaciones que puedan presentarse. Hay una situación que no se ve muy clara y que a veces no se tiene en cuenta dentro de los mismos riesgos, y son los riesgos políticos. Los riesgos políticos no solamente ocurren en América, también pasan en España. Cuando yo estuve en un curso que hicimos por allá, eh, por ejemplo, Barcelona quería separarse. Eso es un riesgo político y necesariamente tendrá que afectar, y afecta a la cadena logística y la cadena de suministros. Entonces, el cambio de gobierno, de tendencia de gobierno también tiene que mirarse. Lo que pasa es que se supone que esto tiene que tener un ejercicio de evaluación constante y que la autoridad que ejerce ese desarrollo tiene que estar verificándolo. No quiere decir que no exista, pero que puede pasar, puede pasar. Y entonces vendrán, por ejemplo, situaciones de xenofobia o situaciones donde, digamos, haya inconformismo por parte de la sociedad y pueden atacar el puerto. Pero yo creo que no hay necesidad de enmendarlo. Lo que sí creo es que
tiene que haber mayor exigibilidad por parte de las autoridades portuarias a la instalación. Y hay una cosa importante, la instalación muchas veces está haciendo cargo de la seguridad que debe ser OPR, o sea, que debe ser autorizada, y eso lo están haciendo empresas de seguridad muchas veces sin conocer lo que está pasando en el ejercicio del ambiente por ahí, pero eso depende del análisis de riesgos que cada puerto haga. Entonces, yo no le vería esa necesidad. Muchísimas gracias, Luis, y definitivamente con esto nos amplías muchísimo más estos temas y sobre todo desde la parte tanto nacional como internacional para que nosotros también podamos adaptarlo a nuestras legislaciones, normas, entre otros. Así es que, Luis, pues por razones de tiempo, te agradecemos muchísimo por tu intervención. De verdad que el día de hoy aprendimos inmensamente. Pero antes que terminemos, quisiera también pues presentarles a Maricruz Rodas Arenas, quien es nuestra vicepresidente alterna por Guatemala del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y que también actualmente es pues la presidenta del Congreso que vamos a tener en noviembre. Maricruz el día de hoy nos presentará algo muy importante y es un tema que pues todos tenemos que poner atención. Bienvenida, Maricruz. Muy buenas tardes y buenas noches a todos los doctores, miembros de las ramas que integran el instituto. Pues para mí es un gusto estar con ustedes hoy, específicamente por el honor que tengo y por la designación tan especial que me fue otorgada respecto a presentarles de manera oficial el Congreso Internacional de Derecho Marítimo que celebraremos en Guatemala el próximo 2, 3 y 4 de noviembre en la Antigua Guatemala. Dentro de las atribuciones que me fueron delegadas conjuntamente con el equipo y comité organizador, pues queremos agradecer el apoyo del presidente del IDM, de la doctora Camila y del doctor Luis, específicamente que en este momento acabamos de escuchar su disertación, pues por toda la logística que estamos pues maquineando para que ustedes sean más que bienvenidos en nuestro país en noviembre. En ese sentido, quiero presentarles de forma oficial el sitio web, la página oficial del Congreso Internacional de Derecho Marítimo, en el que ustedes podrán encontrar toda la información pertinente al mismo, así como ponerme a su disposición conjuntamente con el comité organizador para cualquier consulta o duda que tengan. Quiero presentarles la página oficial y la misma, pues yo espero que ya estén pudiendo ver mi pantalla. El sitio oficial es congresomarítimoportuario.gt. En Guatemala tenemos el honor de tener una ciudad colonial que es bastante emblemática para nosotros, que es la Antigua Guatemala. La Antigua Guatemala, con su vasta historia, está ya lista para recibirlos este próximo 2, 3 y 4 de noviembre. De igual forma, quiero que al conocer el sitio ustedes puedan ver el conteo regresivo para que tengan en cuenta que ya faltan pocos días para tenerlos por acá y que ustedes realicen su inscripción. Dentro del sitio web encontrarán todo lo relativo a la información general del Congreso, al desarrollo del mismo, la carta de invitación de nuestro presidente, así como el programa que vamos a desarrollar. De igual forma, el programa para acompañantes, para todos aquellos que quieran viajar a nuestro país también, aparte de la parte académica, la parte turística de nuestro país es una parte espectacular, así como conocer a nuestros conferencistas que son pues prácticamente expertos en la materia, todos ellos de talla internacional, por lo que se hace relevante que darlos a conocer y que ustedes también puedan percibir las conferencias de los mismos. Como es la Antigua, que es la para inscribirse, tenemos todo el apoyo logístico del hotel, la visa, la documentación y demás. Pero sí quiero agradecer específicamente en esta oportunidad y quiero hacer notar que ya tenemos a nuestros primeros patrocinadores que se unieron y uno de los primeros pues es la Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo, ASOGUADEMAP, el Centro de Estudios de Derecho y WISTA Guatemala, a la cual dignamente también pertenezco. Entonces, ya este es el sitio oficial y quería pues presentárselo. Ya terminamos de
de armar toda la logística. Entonces, para mí es un honor como presidente del Congreso, pero también sin ustedes esto no podría realizarse. Entonces, ya para ir cerrando esta pequeña introducción y animarlos y motivarlos a que participen con nosotros, quisiera compartirles un pequeño video en donde podrán visualizar qué es la antigua Guatemala. Los esperamos este 2, 3 y 4 de noviembre en Guatemala. Bueno, me comentan que tuve unos pequeños problemas con el audio, pero el video está cargado en la página oficial, entonces les vamos a remitir el link para que ya ustedes puedan ingresar al sitio, a hacer todas sus consultas y de igual forma tenemos en contacto la información necesaria para que se comuniquen con nosotros y pues estamos 24/7 esperando su presencia en Antigua Guatemala. Muchísimas gracias, Maricruz, por esta información y además, pues, invitarlos a todos a que puedan acompañarnos en este congreso tan importante. Luis, por favor. Bueno, muchísimas gracias a este comité organizador. Me tienen que decir cuáles son los sitios turísticos porque eso sí no quedó muy claro. Y quiero dar un agradecimiento también. Aquí nos están acompañando de Guinea Ecuatorial. Se llama Jerónimo Nadong. No entiendo muy bien cómo se habla en español, pero lo conozco desde hace un tiempo. Y pues es un esfuerzo grande en temas de hora. Y como dijo el presidente, el mar nos une. El mar nos une. Muchas gracias a todos por asistencia. Ojalá tengamos más dudas, muy buenas las preguntas. Y lo más importante es que los haya logrado confundir. No, excelente, Luis. Y sí, precisamente iba a leer el saludo de Jerónimo que indica, manda un saludo desde África Española, Guinea Ecuatorial. Ha sido una gran exposición de parte de Luis. Además que también Mariano Gendra de Argentina, un saludo para ti, Mariano, indica excelente disertación. Felicitaciones a Luis Eduardo y a la presidencia del IDM por este ciclo de conferencias. Saludos. Así es que, pues con esto les queremos agradecer por la participación que han tenido. También gracias a Andrés, a Bernardo, que nos están apoyando en el tema tanto de la página web como de la organización y logística de este congreso. Y pues desde ya los esperamos tanto en nuestro congreso en noviembre como en la siguiente exposición, que sin lugar a dudas va a ser de mucha ilustración en estos temas tan importantes para el desarrollo marítimo, portuario, logístico, aduanero, que son temas que estamos integrando a nuestro instituto y de los cuales pues los miembros, ustedes como miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo van a exponernos, ya que son expertos de talla internacional y que por supuesto al ser miembros del instituto son ustedes quienes hacen al instituto.
Así es de que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos los que se conectaron también. Así es, un gran saludo desde Guatemala. A toda Iberoamérica y, por supuesto, el mar uniendo a las naciones. Se cuidan.